como muro fortificado de bronce en mi familia. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Jeremías 15:20. Cuando conocí al Señor hace 18 años, tuve la experiencia más hermosa de mi vida: conocer a Dios, su palabra, sus promesas, su gracia. Supe que algo cambió en mí y solo quise seguir a Cristo. 3 años después de convertirme al Señor, Él me regaló una hermosa familia. Me casé en diciembre de 2007. Juntos servimos al Señor durante 8 años en Venezuela. Nuestro hogar era admirado por muchas personas, por nuestro amor, nuestra dedicación a la obra y nuestra ayuda a algunos matrimonios que pasaban por situaciones muy difíciles, siendo el divorcio su única salida antes de que la palabra de Dios impactara sus vidas y le diera un giro a su relación. Estos matrimonios fueron ayudados porque Dios así nos dirigió. Él le dio el don de enseñanza a mi esposo y con mucha dedicación discipulaba, y yo le apoyaba en todo momento. En diciembre de 2015 decidimos emigrar a Estados Unidos, y al llegar a ese país hace 7 años nuestras prioridades cambiaron. Nuestro enfoque estaba basado totalmente en alcanzar una estabilidad económica, y nuestro corazón se fue enfriando porque la relación con Dios no era nuestra prioridad como lo fue en aquel tiempo. Estando aquí todo cambió, y aunque existían valores en nuestra familia, también se fue creando un vacío que fue llenado con trabajo y proyectos. Con el paso del tiempo también llegó la insatisfacción y las quejas, aunque más de mi parte. Luego la relación con mi esposo se fue enfriando y nuestra vida se tornó cada vez más rutinaria, y llegó a tal punto en que cada uno se sumergió en satisfacer sus propios gustos y deseos. En el fondo sabía que no íbamos bien, porque nuestra vida ya no era como antes, pero a veces pensaba: todo cambia y nada puede ser igual siempre. Mi actitud hacia él fue cambiando, y por una razón sentí que su amor por mí no era suficiente. Pude entender en esta parte de mi vida la palabra de Dios en la primera carta de Corintios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Porque mis ojos se fijaron en otra persona, y cuando hablé con mi esposo, una gran tormenta se desató. Nuestra relación comenzó a vivir un caos. Lastimé el corazón de mi esposo, y de la misma manera él hirió el mío. Nos hicimos daño porque yo fui vulnerable y quise enfrentar todo lo que me sucedía. Pero una vez que te dejas atrapar en las trampas del enemigo, es imposible salir bien librado en tus propias fuerzas, y en lugar de encontrar soluciones, todo se complicaba más. Mi esposo se llenó de resentimiento y comenzó a hacer cosas tan hirientes. La relación entró en un infierno. No había un espacio para comenzar de nuevo y corregir los errores, sino que era el comienzo y la entrada a nuestro desierto. Pasaron 2 años desde aquella vez que hablé con mi esposo, tiempo donde todo para mí había quedado atrás, y en diciembre del año 2020 mi esposo decide irse de casa, una decisión que rompió mi corazón porque no lo esperaba. Él estaba convencido que había dejado de amarme y quería vivir una vida libre, disfrutar de todo lo que no había hecho antes de casarnos y durante nuestros primeros años de matrimonio, que fueron dedicados al servicio del Señor. Él cambió tanto y me trataba de una forma tan hiriente que mi corazón se llenó de resentimiento, y cada vez que hablábamos nos heríamos tanto que solo anhelé el divorcio, debido a que no quería saber nada acerca de él, ni de su familia y tampoco de sus amigos. Pasaron 7 meses y un día no pude con tantos sentimientos que se albergaron en mi corazón, pero entonces me puse de rodillas y le dije: Señor, no puedo más, ni quiero sentir nada de esto. Mi vida es un desastre y el terreno donde estoy es tan distinto en el que vivía unos años atrás. Unos días después tuve un sueño en el que mi esposo me entregó una caja, y dentro de esa caja estaba la cabeza de una gran serpiente. Era del color de la piel,
como de color carne, y al despertar medité y pensé que era como la culminación de un gran conflicto que fue iniciado por Satanás. Debido a este sueño y por el sentir que Dios puso en mí, decidí ese día humillarme delante de Dios, arrepentirme de todo y someterme a su voluntad a través de la oración. Me comprometí con mi Padre a orar por 21 días para que su voluntad se hiciera en mi vida. Comencé a hacerlo y durante unos días sentía que la oración me purificaba, sacaba todo lo que había en mí. Comencé a sentir vergüenza delante de Dios por tantas cosas, por la manera en que yo estaba reaccionando ante esta situación. Era una lucha, ya que por un lado quería orar y por otro lado quería parar. El día 5 le dije al Señor, no quiero orar más por mi esposo, ni por mí, ni por esta relación. Estaba tan dolida porque ese día me trató tan mal. Le dije, Señor, es imposible, no quiero hacerlo. Estando a las 11:30 p.m. viendo televisión, una amiga que es creyente me envió un texto que decía, no puedo dormir y solo pienso en ti en este momento. Vamos, amiga, tú puedes, no te detengas. Pelea por tu familia, no hables con todo el mundo sobre tus problemas y lo que quieres hacer, porque no todos saben darte un buen consejo ni conocen tu corazón. Un abrazo. Ese día 5 de oración fue cuando más lloré. De allí en adelante no dejé de orar y toda ansiedad y enojo la sometía en oración. Fui sintiendo menos cargas y fue cambiando mi mirada hacia lo que estaba pasando. Me llené de paz y terminé el día 21 como lo prometí al Señor. Escribí todas estas oraciones y pensé que algún día las leería y podría ver el poder de Dios en mi vida. Un día después, el día número 22, mi esposo me llamó y me dijo, quiero regresar a casa por los niños y porque es lo mejor para todos. Me alegré de saber que Dios estaba dirigiendo su decisión y que mi corazón estaba dispuesto a recibirle después de 7 meses de ausencia y de hacer una vida fuera de casa. Pero al regresar me di cuenta de algo que no esperaba. Muchas cosas habían cambiado en él. Actuaba como si fuera otra persona. Su cuerpo estaba presente, pero su mente y corazón no estaban allí. Había tanta arrogancia, dureza y frialdad en su ser. 4 meses después comenzó la prueba de fuego para mí. Mi corazón estaba sometido a Dios y frente a un esposo que me lastimaba con sus palabras y sus acciones. Me decía fácilmente, no te amo. Regresé porque era lo más inteligente. Y yo confundida en mi mente le decía al Señor, no comprendo esto. Sé que Él regresó porque tú así lo permitiste y no te complaces en el mal. Yo solo esperé tu voluntad, que Él se dejara en mi vida o se fuera y no hacernos más daño. Fue aquí donde comenzó mi verdadera dependencia de Dios. Pude entender lo que es pasar por el desierto. Comencé a clamar por sabiduría y quise entender todo desde el punto de vista espiritual. Tuve un deseo ardiente de encontrar respuestas, de indagar en detalles, y cuando más me sumergía en encontrar refugio en Dios, más difícil se volvía todo a mi alrededor. Mi esposo hizo cosas que jamás imaginé que haría. Había crueldad en sus palabras y sus acciones, como si una fuerza oscura estuviera sobre él. Cada día llené mi vida de oración, de palabra. Encontré en mi búsqueda este ministerio inspira y entendí aún más. Entonces pensé, esto no me está pasando solo a mí. A través de muchos testimonios me di cuenta que si era posible ganarle la batalla al enemigo y que no todo estaba perdido, que había una razón por la que estaba viviendo este proceso y que primeramente debía restaurar mi vida, mi relación con Dios y luego viviría la restauración de mi matrimonio. En este proceso me enamoré de Dios y le conocí como nunca antes. Viví su palabra, experimenté su paz en medio de la tormenta. Ya mi vida dependía totalmente de Él. Observé algo tan importante y pensé en mis hijos. Estaba enfocada solo en mi problema y dejando a un lado la instrucción de mis hijos en la palabra del Señor. Comencé a sentir que la conciencia se despertaba en mí. Decidí congregarme en este país y llevar a mis hijos a congregarse, así como enseñarles la palabra de Dios en casa. Descubrí que mis hijos anhelaban esto y en la iglesia pude observar con gusto su gusto por la música.
Luego mi hijo menor comenzó a tomar clases de música y en solo 4 meses tocaba el piano de manera extraordinaria. Disfruté de muchos cambios, entre ellos mi restauración personal con Dios y la relación con la familia de mi esposo, al mismo tiempo que mi cónyuge se había convertido en mi mayor desafío. Me decía que estaba determinado a irse de casa nuevamente, que no debió volver, que no me amaba, que haría su vida con otra persona y que yo no estaba en sus planes, y de hecho se apartó de todo durante ese tiempo. Vivía como soltero estando en casa y aunque yo sufría por todo lo que pasaba día a día, el Señor me consolaba, me mostraba sueños y visiones en oración. Podía sentir su bálsamo, lloraba mucho porque en ese tiempo también viví la dura enfermedad de mi padre. Fue enviado a diálisis teniendo graves momentos donde estuvo al borde de la muerte. Sufrió hipoglicemia, convulsiones y derrame cerebral. Y de todos esos dolores Dios milagrosamente lo estabilizó. Él recibió al Señor como su Salvador y entregó su vida a Cristo. Él salvó su alma siendo tan duro de corazón. Dios usó esta enfermedad para mostrarle su amor y yo pensaba, también estoy pasando por todo esto para bien. Hace 3 meses, en septiembre del año 2022, mi esposo volvió a irse de casa y aunque me dolió en gran manera, esta vez yo era una mujer diferente porque había sido pasada por la prueba de fuego y Dios quitó de mí toda impureza. Me restauró y sentí fuerzas al pensar que todo estaría bien. No soy quien para interrogar a Dios del por qué esto o aquello. Entonces me llené de ánimo. Sabía que podía continuar mi camino sana como una mujer que conocía al Señor más que antes y que podía seguir adelante con mis hijos porque Él estaría conmigo. Solo me quedaba el deseo de mi esposo, de que mi esposo se reconciliara con Dios en el tiempo que estuviera establecido. El 15 de octubre, en un recital de piano de mi hijo, ocurrió algo inesperado. La mirada de mi esposo, su actitud, sus palabras y su trato eran del esposo que yo conocí muchos años atrás. Volvió en sí, como el hijo pródigo, expresando delante de mis hijos su profundo arrepentimiento por su manera de proceder. Me pidió perdón por la dureza de su corazón, habló con sus padres, familia, amigos y me dijo que se estaba hundiendo en sus resentimientos y su equivocación de vida y que realmente Dios puso en su camino personas que le hicieron analizar su mala manera de obrar y la posibilidad de perder la familia que Dios le dio. Todos cometemos errores en algún momento de nuestras vidas. Aún así, nuestra vida no la determinan nuestras caídas, sino la manera como Dios nos levanta. El 19 de noviembre nos mudamos todos juntos a la casa donde él se había ido. Me pidió que estuviéramos nuevamente unidos como la familia que somos y que jamás se separará de nosotros y que su amor por mí sí existe y que juntos continuaremos el camino que un día iniciamos. El 1 de diciembre celebramos nuestro aniversario número 15. Hicimos un viaje maravilloso a Nueva York y pudimos disfrutar un fin de semana lleno de paz, amor y una restauración genuina. No puedo decir otra cosa más que fue un verdadero milagro de Dios en nuestras vidas. Estamos haciendo todo, absolutamente todo con amor, todos los planes compartidos y un proyecto de vida claro. No dejes de creer en tu restauración. No dejes de creer en que tu restauración está en las manos de Dios. Por eso debes tener la confianza que Él tiene el control de todo y tener la capacidad de perdonar y dejar atrás cada situación de dolor, porque así es posible lograrlo en oración. A pesar de que veas un gran gigante delante de ti, Dios es más grande que cada problema. Si el dolor es grande, el propósito de Dios es mayor. Marisela Molina y Sergio Domínguez. Con amor en Cristo Jesús. Amén.